Cuando yo estaba terminando de estudiar, estaba completamente aterrada con la idea de pensar en conseguir un trabajo, empezar a buscar oportunidades en el rubro, en el mundo de la ilustración. Y encima tenía muy instalados estos pensamientos externos de que no era posible y que no había ningún tipo de salida laboral. Pero creo que sin darme cuenta hice todo lo que hay que hacer para conseguir un trabajo. Y así fue como terminé ilustrando para este libro. La verdad que sí, felicitaciones Rochi Pasado, la verdad lo hiciste muy bien y creo que yo hoy, Rochi del presente / futuro, tiene varias cositas que aprender de vos. Así que vamos a repasar juntos esas cosas que hice que estaban bien, que son básicamente tips de cómo conseguir tu primer trabajo como ilustrador o ilustradora. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Rochi, soy ilustradora y entonces hoy te voy a contar cómo encontré la oportunidad, qué hice para obtenerla y cómo fue mi experiencia trabajando para Rebel Girls, la compañía que produce la serie de libros Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Creo que para empezar estaría bueno darles un poquito de contexto. Yo había estudiado ilustración, había terminado esa carrera en diciembre del año anterior al año en el que sucede todo esto. En ese año yo estaba complementando mis estudios con una como carrera corta para sumar y entonces completar y tener una licenciatura. Cuestión que entonces estaba en mi último año facultativo, mi último año de carrera, y estaba así fingiendo demencia y evitando el pánico ese que tenía por terminar de estudiar y entonces enfrentar esta búsqueda de trabajo inminente que me esperaba. Pero en medio de mis estudios y en medio de estar haciendo la tesis, hice todo lo que hay que hacer, sin darme cuenta, todo lo que hay que hacer para conseguir un trabajo profesional como ilustrador. Yo ya estaba trabajando, estaba haciendo comisiones, hice diseños de tatuajes, hice retratos, hice diseño de personajes incluso, cositas así, pero muy para cliente chico, cliente personal, amigos, y tenía muchas ganas de empezar a subir de nivel en mi carrera, empezar a conseguir algo más profesional y entonces poder dejar de hacer esos trabajitos que quizás uno agarra, pues son como changas cuando estás empezando, que quizás odias profundamente lo que estás haciendo, pero lo haces porque querés laburar. Entonces tenía ganas de subir de nivel y lo que empecé a hacer fue meterme en grupos de Facebook. Sí, literal, de Facebook. Que esa creo que es la primera cosa que hice bien. Porque estaba todos los días metiéndome en bolsas de trabajo. Estaba todos los días metiéndome en espacios que permitían que escritores busquen ilustradores, que gente comparta posteos, búsquedas, concursos, y estaba todos los días buscando y viendo a ver qué podía hacer. Hay muchos, pero muchos grupos en Facebook dedicados a lo que es la ilustración infantil y libros infantiles. Bueno, la mayoría de los posts que hay en estos grupos son de escritores independientes que están buscando ilustradores a los que pagarles poco, esa es la verdad, pero de vez en cuando aparecen cosas buenas. Como por ejemplo el post que me encontré yo aquella vez. Había una ilustradora que estaba compartiendo un concurso de esta empresa Rebel Girls que estaban buscando ilustradoras mujeres de cierto rango de edad. Y como ella creo que no entraba en ese rango de edad, lo compartió por casualidad en ese grupo de Facebook y yo tuve la suerte de encontrar ese post, verlo y decidir participar. El concurso en realidad era una búsqueda de ilustradores para su próximo libro. Lo que pedían era que llenes un formulario y que mandes un mail con tus datos y 5 ilustraciones para así poder participar y quizás quedar como ilustrador. Entonces era realmente una búsqueda de trabajo. Y frente a eso, frente a la necesidad de mandarles un pequeño portfolio adaptado a lo que hacían en la editorial, yo dije, ¿qué hago? Porque no tengo nada. No tengo nada que me gustase como para mandar según los requisitos que pedían. Entonces me puse a laburar. Entonces acá pasamos al siguiente punto en cuestión, hacer el portfolio. Como no sabía muy bien cómo encarar, investigué. Fui a varias librerías a buscar las ediciones anteriores de estos libros, que ya tenían varias. Quería ver entonces cómo eran los retratos, qué eran lo que ya tenían publicado, a ver si había como cierto patrón, a ver cuáles eran los estilos que contrataban de los ilustradores, qué era lo que les gustaba a esta editorial. Revisé absolutamente todas las redes de la empresa, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que tenían, para ver qué eran las ilustraciones que dentro de los libros, que tenés un montón, cuáles eran las que más compartían, como para ver
qué era lo que más les gustaba. Busqué en Behance y encontré posts de otras ilustradoras que ya habían participado en ediciones anteriores y mostraban cómo había sido el proceso, qué ilustraciones habían elegido y demás, para de nuevo juntar mucha información y saber no solo qué es Rebel Girls, qué es lo que hacen, sino qué es lo que quieren. Siguiendo entonces después con mi investigación, lo que hice fue ver qué mujeres ilustrar. Como el libro iba justamente de mujeres jóvenes que estén inspirando, que estén cambiando el mundo de alguna manera, empecé a buscar cantantes, atletas, activistas que me inspiren y me copen como para empezar a hacer retratos. Empecé a bocetar gente a lo loco para tener muchas opciones, ir probando, ir jugando y me quedé con las que más me gustaban. Esos bocetos los pasé a digital y elegí pintarlos siguiendo como un estilo que había empezado a desarrollar en ese momento. Había hecho como una propuesta con un retrato mío que estaba estallado de texturas y me encantaba. Ahora ya no me gusta tanto, pero en ese momento me encantaba y entonces empecé a probar cómo llevar ese estilo un poquito más calmado al mundo editorial. Y así terminé con estas 3 ilustraciones. Una de Olivia Rodrigo, otra de la activista Emma González y otra de Hayley Williams. Esta última la detesto, pero bueno. Y había empezado también una de Amelia Earhart que me gustaba un montón, pero no la terminé porque creí que se me estaba yendo un poco de estilo. Pero no sé qué opinan, a mí me encanta. Debería terminarla ahora, debería recrearla como en mi estilo más moderno. Escucho opiniones. Después sumé otra ilustración que ya tenía, que me gustaba muchísimo, como el diseño de personajes que había hecho, que era para un proyecto de la universidad. Y en base a ese estilo hice otro personaje original, que esta vez lo hice de cuerpo completo. Tiene realmente 1000 errores. El diseño creo que está bueno, pero el color... bueno, you live and you learn, ¿no? Sí, mejoré. Incluso después la agarré esa ilustración y la volví a pintar y tampoco me gusta. Otra ilustración que he ilustrado varias veces y no le encuentro la vuelta. De nuevo, podría ser otro video quizás ilustrando ese personaje por tercera vez. La tercera vez quizás es la vencida, quizás no. En cuestión de semanas había preparado un mini portfolio adaptado al estilo de la editorial a la que estaba buscando trabajar. Segunda cosa que hice bien, Chef Kiss. Porque no hay nada mejor cuando uno se postula o se acerca a algún trabajo, ya sea en un estudio, en una editorial, lo que sea, que acercarse no solo conociendo a nuestro cliente, sino mostrando aquello que más les puede llegar a gustar, preparándonos con el contenido necesario en nuestro portfolio para convencerlos. Nada, comprimí las imágenes, un cover letter, una carta de presentación tratando de decirles por qué quería trabajar con ellos, les completé mis datos y mandé el mail. Fue a fines de julio de ese año y unos días después me llegó un mail diciéndome que habían recibido mi propuesta, pero bueno, avisándome que tenía un montón de gente participando y que entonces solo iban a contestarle a aquellos que avancen en la ilustración. Y habían aclarado que iban a recibir notificaciones en unas semanas aquellas personas. Cuestión que pasaron esas semanas. Pasó un mes, pasó otro y yo dije listo, chao. No quedé. Muy lindo todo, pero bueno, chau chau, Rebel Girl será la próxima porque si dijeron en una semana, si a mí no me cayó ni un solo mail, listo, a veces una tiene que aceptar la derrota. Pero literalmente de la nada, a fines de noviembre, o sea, julio, noviembre de ese año me llegó un mail de Rebel Girls, que les gustaba mi trabajo, querían contratarme para hacer una ilustración para el libro. Lo que grité de la emoción al ver ese mail era como un petardo, disparaba por todos lados, pim, pum, pam, pum. Así de la emoción, saltaba de un lugar al otro, le escribí a mis amigos, llamé a mis papás. Así. Pero bueno, a veces lo bueno se hace esperar, porque fueron 3 meses de silencio y de la nada, pumba, ¿querés empezar a trabajar ya? Y en ese mail, entonces me compartieron la propuesta. Ya en el mail que me mandaron en la primera vez, me aclaraban todas las condiciones. Me pasaron fechas, condiciones, indicaciones para cada etapa. Era ideal, tenía re buen tiempo, tenía un montón de libertad creativa, o sea, literal querían que yo lo haga con mi estilo, que pueda proponer cosas y el presupuesto la verdad era muy bueno, sobre todo para estar empezando. Lo que pasaba era que compraban directamente todos los derechos, o sea, ellos hoy son dueños de esa ilustración, no solo para haberla publicado en ese libro, sino para hacer merch, si el día de mañana quieren imprimir un póster, como que tienen acceso a esos derechos. Pero la verdad que lo pagaron muy bien. Yo chochísima, después de estar haciendo las ilustraciones que estaba haciendo por 2,50 pesos, trabajando para clientes que me volvían loca, la verdad me parecía...
yo solo estaba en una pata. Contesté obviamente que sí, que estaba interesada. Me mandaron un contrato para firmar, la persona que me tocaba ilustrar, y un template que iba a usar para armar la ilustración, que tenía como las medidas, los márgenes, etc. La persona que me tocaba ilustrar era Mariana Pajón, que era una ciclista colombiana, entonces me parecía como aún más copado porque era alguien latinoamericano. Y nada, revisé el contrato 80.000 veces, que me acuerdo que le pedí a mi mamá que lo revise, así que mamá, si estás viendo esto, gracias. Y nada, firmé. Y así entonces había conseguido mi primer trabajo profesional. ¿Cómo fue el proceso? El trabajo estaba planteado para realizarse en 3 etapas durante las primeras 3 semanas de diciembre de ese año. Me pidieron que entregue primero 3 propuestas de diseño en boceto para, como dentro de un poquito más de una semana, bien había empezado, me armaron una carpeta en Drive con mi nombre y con las instrucciones y tuki, me tocaba laburar. Entonces, lo primero que hice fue investigar bien a la persona que me tocaba retratar. Y me puse completamente modo stalker, un poroto al lado mío, porque para retratar bien a esta persona yo sentía que no era simplemente ver cómo se veía, sino que yo la tenía que conocer. Entonces me puse a ver videos, entrevistas, las redes sociales, así todo como para conocer bien su energía y tratar de transmitir eso en la ilustración. Entonces de ahí empecé a hacer unos bocetitos tipo thumbnails bien chiquitos para ir probando distintas ideas y composiciones, que es lo que hago siempre y recomiendo siempre, y así ir soltando un poco la mano y viendo cómo quería que sea la ilustración. Entonces hice todos esos thumbnails y elegí como los 2 que sentía que más funcionaban, que eran estos 2. La verdad es que yo estaba re contenta con lo que había hecho. Había jugado como con el tema de que ella anda en bici y entonces había propuesto una ilustración como ella en la bici más de cerca, pero después en la otra tiene como todo este juego como con la composición, el cielo y demás, que claro, ese era mi favorito, entonces por eso le metí como valores y más amor. Pero me faltaba un tercero. Tenía que elegir sí o sí uno y dije, bueno, me voy con esta, pose dinámica, juguemos un poquito, si total las otras son buenas, hay que tener un tercero, bla bla. No sé si fue porque yo ya había estado entrando en calor, que me puse musiquita, o que al tener un boceto tan sucio y tan básico, y ya tener esos otros 2 que me gustaban, como que no tenía ningún tipo de expectativas. No sé, entré a dibujar de una forma como que realmente estaba en un éxtasis, en Soul, ¿viste? Cuando describen esa zona, que es la zona. Estaba ahí, tenía como alrededor mío habían colores, flores, felicidad, no podía parar y dije, listo, es el boceto que tiene que quedar, yo soy feliz. Así que nada, exporté, subí los archivos a mi carpetita y mandéme la primera hora del día, creo que lo había dejado incluso programado, pero a primera hora del día de entrega estaba mi mail con mis bocetitos. Acá lo que destaco también es haber hecho muchas pruebas y no haberme limitado, o sea, yo ya tenía esas 2 que me gustaban y podría haber dicho, listo, invento una tercera como muy flojita para complementar y listo. Creo que está bueno siempre probar y probar y probar, porque a veces uno esto cree que se casa con la primera idea que sale y después la última era la mejor. Entonces me respondieron unas horas después para avisarme que lo habían recibido y recién el jueves, esto lo había mandado un lunes de nuevo, el jueves me dijeron con cuál avanzar. Sí, eligieron el que yo quería. Pero me acuerdo de infartarme porque decir como, bueno, ok, es jueves, tengo que mandarles el lunes siguiente prueba de color. Me puse a pintar con mi tabletita, que me costó, le di 1000 vueltas. Al principio fue con unos colores que eran como basados en la bandera de Colombia, pero distorsionados para que entre un poco en mi estilo. Y hice como esta cosa toda oscura. Y me acuerdo de haberlo hablado con otros artistas y lo cambié y pum, me hice una nueva prueba que me gustó mucho más y mandé. Pero sí, tuve que pedirles que me den feedback, porque claro, la última vez habían tardado y en esta vez estaban tardando. Entonces como que recién el viernes a la noche de esa semana, de nuevo, yo entregaba el lunes, el viernes a la noche me dieron el ok como para que avance y en el feedback creo que la nota era como que sí, el color podía ser aún más iluminado, cosa que dentro de todo igual no era tan complejo, pero me dicen, che, ¿podés mandar igual el lunes la ilustración? Y yo, primer trabajo, enloquecida, obvio dije que sí. Que creo que está bueno porque era mi primera oportunidad y quería realmente convencer al cliente de que yo valía la pena. Pero creo que hay que tener cuidado porque de nuevo, o sea, era un viernes a la noche que me lo habían pedido.
y lo querían el lunes, o sea, me estaban mandando a trabajar el fin de semana. Entonces creo que está bueno poner límites, pero en ese momento yo dije que sí, laburé todo el fin de semana y lo entregué a tiempo. Nada, y me acuerdo que mandé la ilustración con muchísimo miedo, la ilustración final. El único ajuste que me habían pedido era que le suba un poquito más la saturación. Y listo, terminamos con esa ilustración. Pero encima, eso no es todo. Porque pasaron varios días hasta que me aprobaron la ilustración, como eran las fiestas y eso, pero el 3 de enero me dan como el ok. Y me pidieron si quería colaborar con otra ilustración en el mismo libro. Yo ahí de nuevo, cohete, pim, pum, pam, alegría. Porque encima en el mail la directora de arte aclara que a ella le encantaría contar con otro retrato mío, que tenía que pedir aprobación con el equipo editorial, entonces como que ya quería saber si yo me copaba hacer algo, pero como le había encantado lo que habíamos hecho, quería hacer otra más. No. O sea, felicitaciones. Rochi del pasado, la rompiste. La rompiste. O sea, yo creo que podemos repasar, porque hay varias cosas que hice que estuvieron bien, que hicieron que obtenga esa otra oportunidad. O sea, siempre cumplí con las fechas, me porté, o sea, de golpe, claro, el feedback llegó tarde, entonces igual cumplí con las fechas que me habían pedido y trabajé el fin de semana, entonces creo que esa buena predisposición me sumó. Yo una vez había leído a esta ilustradora que me gusta mucho, que se llama Lian Cho, que ella dice que hay 3 factores importantes para trabajar con alguien, como que son los 3 pilares que hacen que trabajar con alguien sea como fructífero, que te guste trabajar con alguien. Y ella menciona que es el manejo de tiempos, la amabilidad y la calidad. Como que estos 3 pilares se pueden balancear entre sí. La balanza se puede ir moviendo y alguno puede pesar más que el otro. Y a veces simplemente con tener 2 pilares muy fuertes, si el tercero no está, como que igual se mantiene. Porque quizás vos cumplís re bien con los tiempos y sos re amable de trabajar, pero que si tu ilustración le falta un poquito, están dispuestos a darte feedback. Quizás con los tiempos te cuesta un poquito más, pero sos súper amable, es re lindo trabajar con vos y lo que haces está buenísimo, vale la pena ajustarse a tus tiempos. Quizás trabajás re bien, cumplís con las fechas de entrega perfecto y tu trabajo es excelente, pero vos sos re frío y contestás el mail y no pones ni gracias. Yo creo que ese es el pilar más difícil, pero puede pasar, o sea, quizás no sos la persona favorita del editor, pero trabajás bien y cumplís, así que... Entonces, como que ella menciona que estos son los 3 pilares y yo comparto, y yo creo que había logrado un poquito de los 3, vamos a decir, porque seguro mi ilustración calidad tenía, a mí me gusta mucho. Entonces, nada, después surgió lo mismo con la otra ilustración, fue el mismo proceso, hice un mood board, esta vez hice muchísimos thumbnails más, terminé con los bocetos finales ya más en limpio, pero acá es donde le pifié. Acá es donde Rochi del pasado se equivocó. Al día de hoy lo sigo haciendo todo el tiempo este mismo error. Así que si estás viendo esto te recomiendo por favor que me hagas caso y no hagas como yo. El error que hice fue que mandé un boceto extra. Literalmente pedían 3 bocetos, yo mandé un 4º boceto. ¿Y qué pasó con ese boceto? No solo era de más, sino que no me gustaba tanto. ¿Para qué lo mandás? ¿Para qué lo mandás? No sé. ¿Por qué les digo que no hagan esto? Porque obvio fueron y eligieron eso que no quería. Había sumado un boceto extra que tenía como fondo, porque dije, che, la otra ilustración que hice tenía como este estilo más abstracto, que iba con la onda de lo que yo venía haciendo, o sea, como que estaba bien. En realidad lo que pasó es que mi favorito era este, a la directora de arte le gustaba este, pero mi criterio era correcto y claro, en realidad la editorial no tenía tantas ilustraciones con fondo. Entonces, como los editores principales, los de arriba, eligieron la 4ª ilustración y dijeron vayan con ese. Lo que hice de piola, lo que sí estuvo bueno, es que agarré el diseño, la propuesta que le gustaba a la directora de arte y cuando tuve que avanzar con las pruebas de color también mandé una prueba de color de ese. Porque si hay algo que hago es no rendirme y dije, bueno, por favor elijan el otro. No le logramos cambiar la opinión a la dirección editorial, pero la directora de arte estaba re contenta con que yo haya hecho eso y lo reapreciaba, pero nada. Ellos después se fueron atrasando bastante con el feedback y a mí me había desmotivado bastante que hayan elegido esa ilustración que a mí en realidad no me gustaba. Entonces, de nuevo, no hagan eso, no cometan ese error. Entonces así es como terminé con esta otra ilustración. Yo la había hecho con el objetivo de jugar con un color medio como con atardecer y luz y rim lights y eso. Y la editorial como, no, hacelo de día normal. Así que nada, no quedé muy satisfecha. Estas son las 2 ilustraciones
finales ya en el libro, que para mí fue un orgullo absoluto. Tienen algunas cositas, como creo que tienen todas las primeras experiencias en el mundo editorial que uno tiene. O sea, hay muchas cosas que yo veo y haría mejor. Han pasado varios años, pero estoy bastante contenta. Creo que quedaron muy lindas. Pero me acuerdo estar una vez en un supermercado, creo que en Jumbo o en Coto. Estaba en un supermercado de la nada en la sección de los libros, que yo siempre que voy al supermercado reviso los libros que tienen. Y estaba el libro ahí, me acuerdo que no lo podía creer. Me acuerdo de frenar a mi familia como ¡mi libro! Y ahí lo vi impreso por primera vez. Me acuerdo encima que yo estaba esperando a recibir la copia como para sacarle una foto y publicarlo. Entonces le saqué una foto en el supermercado con la luz completamente horrorosa y después edité las fotos para mostrarlo realmente. Porque yo todavía confiaba de que algún día iba a llegar el libro. En realidad no, esta versión la compré después. Pero bueno. Y bueno, esa fue mi experiencia, mi primer trabajo profesional en el mundo editorial. Entonces, repasando, creo que hay varias cosas que hice en su momento que están muy bien y me sirve recordármelas en esta instancia para volver a hacerlas y entonces seguir consiguiendo más trabajos. Punto número 1, como les dije, estar todo el tiempo buscando cosas. Ojalá sí les pase y me pase de que el trabajo venga solo a nosotros, pero muchas veces nosotros tenemos que salir a buscar el trabajo, entonces hay que estar todo el tiempo exponiéndose. Yo creo que está bueno compartir nuestros trabajos, tener un portfolio, moverse en redes, pero sobre todo estar alertas buscando en bolsas de trabajo a ver si surge alguna oportunidad. Yo ya no reviso Facebook porque no uso tanto Facebook y porque me pasaba esto de encontrar posts que quizás el pago no era tan bueno, pero estoy todo el tiempo entrando en LinkedIn y creo que lo tengo que hacer más. Entrando en LinkedIn a ver si hay búsquedas de trabajo. Normalmente no aparecen como búsquedas cuando uno va a la sección de empleos y ve que postulan algo, sino que suele ser más, sobre todo lo que es editorial, como posts. Entonces algún editor, algún cliente, algún escritor, algún director de arte sube un post diciendo como estoy buscando un ilustrador, por favor escríbanme acá, compartirme el portfolio, y uno no encuentra eso si no está revisando y revisando y revisando. Entonces hay que estar muy presente en eso. Hay que prepararse, no solo hay que tener un portfolio que funcione. Yo en ese momento ni siquiera sé si tenía portfolio página web. Más allá de tener un Instagram, de tener un portfolio PDF general o tener un Behance o tu página web, creo que está bueno presentarse de forma concreta, mostrarles por qué tienen que trabajar con vos y la forma más clara, hacer un portfolio específico. Y después creo que hay que ser amable, hay que trabajar con mucha pasión y mucha calidad y sobre todo hay que tratar de cumplir con los tiempos. Así que esos son mis consejos. Sé que la búsqueda no es fácil, sé que esa instancia de cuando uno empieza y necesita conseguir trabajo es aterradora, así que si estás pasando por ese momento, te entiendo, pero a no bajar los brazos, a seguir. Yo genuinamente creo que se puede. Si yo pude, ¿por qué no podrías vos? Así que, suerte. Espero que te hayan servido estos consejos o que te haya servido de inspiración para seguir buscando más oportunidades. Si tenés alguna otra sugerencia o pensás que hay algo que podrías sumar para que le sirva a otras personas que estén en esa instancia, por favor déjalo en los comentarios. Y si estás en esa instancia y tenés dudas o miedos, puedes dejarme un comentario y yo, o seguro incluso la gente que esté viendo este video, te podemos acompañar en el proceso. Si te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para ver más videos. Nos vemos en el próximo video. Creo que cuando corto los videos soy como mi abuela cuando la llamo, que le digo chao y me empieza chao, te quiero, un beso, adiós, besitos, 1000 besos, gracias. Pero bueno, gracias por ver. Bye.